Muy bien, que el Señor nos bendiga. Aquí el pastor Aaron Chávez. Hoy vamos en nuestro segundo día en el que nosotros estamos hablando acerca de ponernos toda la armadura de Dios. La vez pasada yo les decía que es importante que nosotros nos armemos porque es la única forma en la que nosotros nos podemos mantener firmes. Hoy en este día vamos a hablar acerca de dos partes de la armadura, ¿verdad? La coraza de justicia, y luego vamos a hablar acerca también del cinturón de la verdad. Entonces, para que nosotros nos podamos convertir en los campeones que Dios nos ha llamado a ser, nosotros debemos de entender que muchas veces, aunque físicamente y externamente nosotros estemos en libertad, internamente nosotros a veces estamos amarrados. Y mire, el enemigo nos amarra de varias diferentes formas. Puede suceder que pues algo que usted heredó, ¿verdad? Algo que a usted lo amarra internamente, temores y dudas, o simplemente el enemigo usa la circunstancia presente para hablarle a usted acerca de sus dudas, acerca de sus temores, y usted ya escuchando la duda y el temor queda amarrado. Nosotros no podemos ser efectivos en la guerra en contra del enemigo, en la conquista. No podemos ser efectivos si nosotros estamos amarrados. Entonces, lo que nosotros necesitamos es quedar en libertad. ¿Y cómo hacemos esto? Pues su palabra nos lo dice a nosotros muy claro, que su palabra es verdad, y la palabra de Dios y esa verdad es la que a nosotros nos puede dar libertad. Lo que nosotros necesitamos es una doble porción de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es la que a nosotros nos trae libertad. El enemigo va a querer traerte duda, va a querer traerte temor, y cuando tú experimentes ese temor y esa duda, lo que debes de hacer es usar la palabra de Dios para contraatacar, contrarrestar la duda y el temor en tu vida, y esto te ayudará a vivir en libertad continuamente. Cuando el enemigo te diga esto es lo que te va a suceder, tú debes de rápidamente buscar en la palabra de Dios qué es lo que Dios dice acerca de esto en mi vida, y creerle más a la palabra de Dios que a la palabra que el enemigo está hablando sobre tu vida. La segunda cosa es entonces la coraza de justicia. Mire, yo quiero que nosotros entendamos que el enemigo va a usar nuestra naturaleza egoísta, ¿sí? Para tratar de amarrarnos y vencernos también. Mire, cuando nosotros nos autojustificamos, ¿verdad? Esto es cuando nosotros ponemos excusas en cuanto a nuestro comportamiento. Bueno, es que yo reaccioné de esa forma porque tú hiciste esto, o yo tuve todo el derecho de reaccionar así. Estamos hablando de reacciones que nosotros sabemos que no agradan a Dios, o reacciones pecaminosas en nuestras vidas, y nosotros buscamos cómo justificarnos y decir yo lo hice por esto o por aquello, ¿verdad? Cuando nosotros actuamos de esa forma, el enemigo nos empieza a amarrar en nuestro pecado, nos empieza a amarrar con esas actitudes incorrectas en nuestras vidas. Amarrados no podemos vencer al enemigo. Dejemos de autojustificarnos. Debemos de entender que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, y que si Dios nos está llamando la atención en cuanto a algo, nosotros debemos de hacer un giro, debemos de cambiar y hacer el ajuste necesario. Usted y yo no nos podemos justificar por nuestras propias fuerzas o mérito. Nosotros solamente nos podemos justificar abrazándonos del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde Él nos lavó a nosotros. Yo no me puedo justificar. De hecho, usted debe de saber que nosotros vamos a cometer errores, vamos a hacer cosas a veces incorrectas, y yo no debo de tratar de justificarlo. Más bien debo de llevarlo al Señor en oración y decir: Señor, sé que mi reacción y mi actitud no fue la correcta. Ayúdame, Señor, por favor, a tener una reacción diferente. Ayúdame a hacer el ajuste que debo de hacer.
aparte de eso, porque hay otro extremo, el otro extremo es que entonces un espíritu de culpabilidad cae sobre nuestras vidas y nos ata y nos amarra, y mucha gente pierde las batallas, pierde la guerra simplemente porque el enemigo lo amarra con un espíritu de culpabilidad. Sí, tenemos el extremo que pone excusas y ahí el enemigo te amarra, ¿verdad? Porque entonces Dios nunca te transforma ni te cambia, porque siempre tienes una excusa del por qué no lo puedes hacer. Y luego tenemos el otro extremo de gente que quiere cambiar, y cuando no logra cambiar, el enemigo pone un espíritu de culpabilidad y los amarra, y ahí los tiene bien agarraditos, ¿verdad? Pues ninguno de los dos extremos es bueno. En primer lugar, lo llevamos a Dios para que Él nos ayude a cambiar. En segundo lugar, somos justificados por nuestra fe en Cristo Jesús. Y si nosotros fracasamos, fallamos y caímos, lo que nos toca a nosotros hacer es levantarnos de nuevo y empezar a dar pasos en la dirección correcta. Bueno, mis amados hermanos, armémonos de la armadura de Dios para que nosotros podamos mantenernos firmes. Y quiero leer esta porción de la palabra, y con eso voy a concluir hoy en este día. Efesios 6, versículo 14 dice lo siguiente: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Bueno, esto lo continuamos el día de mañana. Que Dios me los bendiga. Bye bye.